Una noche no me desperté en la cama de abajo. Creo que he estado caminando dormido. Me encontraba en todas las fotografías. Ninguna de ellas era un primer plano. Ninguna de ellas eran solo de mí. Pero yo estaba en cada una de las capturas. Tú también lo escuchaste, ¿no? Sonó como un robot. Lo escuchaste, ¿verdad? Penpal es un creepypasta de 6 capítulos extensamente popular y aclamado por los lectores, siendo uno de los creepypastas más enigmáticos que existen. Fue escrito originalmente en inglés por Dathan Auerbach y publicado bajo el título Penpal. Precaución: este video solo muestra datos importantes de la historia. Solo empieza a escuchar después de haber visto los videos. Solo recuerdo 2 cosas con claridad: que yo era el mejor para escribir mi nombre de manera correcta y el proyecto Globo. Globos. En un sentido cronológico, la historia comienza con el segundo capítulo, Globos, cuando el protagonista tiene 5 años y el acosador establece contacto con él. Le conoció por medio del proyecto Globo. Después de eso, le mandó alrededor de 50 fotografías, dejando en evidencia de cuánto lo había seguido a él y a su mamá durante todo el año de kinder. Cuando Josh y el protagonista crearon su puesto de granizados, el acosador se mostró por primera vez y compró un granizado con el dólar que decía "para las estampillas". Más tarde ese día, el acosador observó a Josh y el protagonista hasta que se fueron a jugar a la fosa. Entonces les tomó fotografías desde los arbustos que sonaron como un robot. Al final llegó a la casa una segunda vez para dejar el sobre con el que termina el capítulo. Estoy hablando con la policía, cariño. Dijo que tuvo que llamar a la policía porque el sobre no tenía ningún sello de la oficina postal. Pisadas. La historia continúa con el primer capítulo, Pisadas. Cuando el protagonista tiene 6 años, el acosador se mudó debajo de la casa, en el subsuelo, y las pisadas que escuchaba el protagonista era el acosador caminando por el subsuelo, en donde vivía y mataba animales. Al final, capturó al protagonista y lo dejó en el bosque. Le conté a mi mamá de las pisadas y ella dijo que solo estaba imaginando cosas. Persistí tanto que me roció las orejas con un gotero de cocina solo para tranquilizarme. Una noche no me desperté en la cama de abajo. Había escuchado las pisadas, pero mi sueño era demasiado profundo como para despertarme. Y cuando lo hice, no fue por el sonido de las pisadas o una pesadilla, sino porque tenía frío. Cajas. Y ahora tenemos cajas. Cuando el protagonista tiene 10 años, esta vez es Josh quien hace contacto con el acosador. Se descubre que el acosador se quedó a vivir en la casa del protagonista, incluso después de que se mudaron. Ha vivido ahí alrededor de 4 o 5 años. Duerme en el cuarto del protagonista y lo decoró con fotos Polaroid de él. Al final, utiliza el walkie-talkie que Josh dejó botado para darle a entender al protagonista que fue él quien secuestró a Cajas y se lo llevó a la casa vieja para tenerlo de mascota. Esto quiere decir que Cajas nunca escapó. El acosador sabe en dónde vive el protagonista actualmente y fue a su casa mientras la mamá y él viajaron a la casa de Josh. Mi mamá sonaba triste. Cajas había desaparecido. Tus paredes están cubiertas en Polaroid tuyas. Hay cientos. Alguien está en la casa. Mi foto. Me tomó una foto. Su maullido provenía de mi walkie-talkie. Cajas nunca regresó a casa. Mapas. El acosador asesinó a Doña Maggie y la cortó en pedazos, revelando la verdadera historia de la naturaleza del antagonista. Aunque existen 2 razones de por qué la asesinó, la que explicaré por ahora y la más importante. Es que quiso robarle la casa para poder observar al protagonista nadando en el lago sin camisa. El acosador vivió en esta casa y en el subsuelo de la casa del protagonista. En la cronología de Penpal, Mapas comienza primero que todas, brevemente, pero luego hace un salto después de los eventos de Globos y termina unas semanas antes de que los eventos de Pisadas ocurran. Este capítulo se extiende a lo largo de un año, más o menos. Quizá en otra ocasión sabía lo que había dicho,
pero no comprendí lo que significaba, ni comprendí lo que sus palabras significaban semanas después, cuando observé a los hombres con trajes anticontaminantes anaranjados cargando lo que pensé que eran bolsas negras de basura, desde su casa. Aún no lo comprendí cuando clausuraron la casa y la acercaron poco antes de que nos mudáramos. Las bolsas no estaban llenas de basura. Pantallas. El capítulo recibe el nombre de Pantallas por dos aspectos. Primero, por el teatro y sus películas. Pero el detalle oculto en esta historia es que el acosador fue a quien instalaron en el cuarto de Verónica cuando pusieron una pantalla divisora, una screen en inglés. El acosador, al ver que Verónica sobrevivió, hizo los arreglos para poder asesinarla. Luego tomó el teléfono de ella y le mandó los cientos de fotografías al protagonista. Él planeaba dejarlo hasta ahí, pero al darse cuenta de que el protagonista no recibió las fotos, aprovechó la oportunidad para hacerse pasar por Verónica. Él era el hombre que se sentó a su lado en el teatro. Él fue quien chocó a Verónica. Su cuerpo estaba torcido y arrugado, como una figura descartada que pretendía representar un catálogo de cosas que el cuerpo humano no es capaz de hacer. Podía ver el hueso de su espinilla derecha cortando a través de sus pantalones, y su brazo izquierdo envolvía tan rígidamente el reverso de su cuello, que su mano caía en su pecho derecho. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás y su boca se abría con amplitud hacia el cielo. No había mucha sangre. Me tomó una foto. Verónica, no te muevas, está bien, solo quédate quieta, no te muevas, Verónica, por favor, no te muevas más. Regresé todas las tardes por muchos días. En un punto, habían movido a otro paciente a su habitación y colocaron un biombo plástico que actuó como pantalla separadora. Aunque Verónica no parecía sentirse mejor, tenía más momentos de lucidez. Verónica está muerta, cariño. Oh Dios, pensé que lo sabías. Murió el último día que la visitaste. Cariño, ha estado muerta por semanas. Entonces, ¿por qué se han tardado tanto en desactivar su puto número? Traté de no pensar en el contenido de esas fotografías, pero recuerdo haberme preguntado, por alguna razón, si yo había estado en alguna de ellas. ¿Pero dejó una nota o algo? En su almohada. ¿Recuerdan Pisadas? Encontramos una nota en tu almohada. Amigos, aquí es donde toda la historia se vincula. La explicación de esta larga historia culmina así. En Globos, el antagonista conoció al protagonista por medio de su globo y se enamoró de él perdidamente. En Mapas, el antagonista le entregó un dibujo. Ellos dos se agarraban de la mano y estaban envueltos en un óvalo café. Ese óvalo era un ataúd, en el que ambos morirían cuando el protagonista cumpliera 15 o 16 años. En Pisadas, el antagonista raptó al protagonista, lo dejó en el bosque en el lugar que sería la tumba que ambos compartirían dentro de una década. En Cajas, el protagonista ya había cavado el agujero de la tumba. En Cajas, el antagonista notó a Josh todavía más y el parentesco entre ambos chicos. Mi mamá solía bromear con que la única forma de distinguirnos era por medio de nuestro cabello. Él tenía cabello rubio oscuro y liso, como su hermana, mientras que yo tenía cabello marrón oscuro y rizado, al igual que mi mamá. El antagonista estaba enamorado del protagonista. Penpal es una historia de amor prohibido, amor de pedofilia. El antagonista nunca, jamás, puso un dedo sobre el protagonista. Nunca, jamás lo quiso herir, pero lo hirió indirectamente porque era celoso. Lo que hizo a Cajas, Doña Maggie y Verónica son ejemplos del amor desmesurado y nocivo del antagonista. Raptó a Josh para hacerle todas las cosas que nunca se atrevería a hacerle al protagonista. Raptó a Josh para violarlo y abusar de él, para convertirlo en su pareja. Josh y el protagonista eran muy similares físicamente y en sus personalidades, así que disfrazó a Josh, lo hizo ver como el chico del que estaba enamorado, le pintó el pelo y lo vistió con la ropa del protagonista, aquella que abandonó cuando se mudó de la casa vieja. Finalmente, utilizó a Josh para hacer lo que nunca le podría hacer al amor de su vida, asesinarlo.
Josh se había hecho grande y cruzó la edad en la que el antagonista lo consideraba atractivo. Los pedófilos tienen sus gustos y en este caso el límite era 15 y 16 años. A esa edad ambos morirían porque el protagonista no quería seguir viviendo si el amor de su vida dejaba de ser un chico. Nos veremos de nuevo pronto. Él le dejó toda la evidencia necesaria, una fotografía, el dibujo que le entregó en mapas y el mapa que Josh le daría de cumpleaños para que supiera, más allá de toda duda, que su acosador se encontraba en ese ataúd y que Josh era un simple sustituto de la única persona que el acosador jamás se atrevería a herir. Josh estaba muerto. Su rostro se había hundido y contorsionado de tal manera que era como si la miseria y la desesperanza de todo el mundo hubiesen sido transferidas a él. El olor agresivo del deterioro se elevó desde la cripta, y mi madre se tuvo que cubrir su nariz y boca para impedir que vomitase. La piel de Josh estaba agrietada, casi reptiliana, y un flujo de sangre que surcaba estas líneas se había secado sobre su cara después de haberse acumulado, y también había manchado la madera alrededor de su cabeza. Mi niño pequeño. ¿Por qué tanta sangre? ¿Qué te hizo? Estaban vivos. Conforme mi mamá observaba al hombre que estaba boca arriba, supo que encaraba a la persona que había acechado nuestras vidas por más de una década. En tanto el padre de Josh sacaba a su hijo de la tumba, él continuó murmurando que el cabello de su hijo había sido teñido. Mi mamá confirmó que era cierto. Ahora tenía una tonalidad marrón oscuro, y también notó que había sido vestido extrañamente, pues su ropa era demasiado pequeña. Te extraño, Josh. Me disculpo porque me hayas elegido, pero siempre atesoraré mis recuerdos contigo. Fuimos exploradores, fuimos aventureros, fuimos amigos.